Hola, soy Eréndira, la asistente del profesor, y tú y yo, vamos a aprender a trazar un cubo con Three.js. Vamos a generar un nuevo archivo que llamaremos index.html. Guardamos. Abrir. Voy a escalar la interfaz para que sea más claro. Tipeamos HTML5. Le colocamos en el título las siguientes palabras. Guardamos. Usamos la herramienta para ver el preliminar del sitio. Acomodamos el explorador y el editor de código. Ampliamos el área para trabajar con el documento index. En un H1 tipeamos el siguiente texto. Vamos a desplegar la terminal con control J en el editor de código. En el explorador con el botón derecho del ratón le damos inspeccionar la página. Le damos clic a consola. Nos van a aparecer dos advertencias, pero las podemos ignorar. Ahora en el editor de código vamos a generar un script de tipo módulo, vamos a tipear la siguiente ruta. Para crear el archivo main le damos clic con la tecla control apretada. Guardamos el archivo index. Nos pasamos al archivo main, y vamos a tipear lo siguiente. Vamos a importar la librería. Al terminar la línea, colocamos punto y coma, guardamos y nos manda un mensaje de error, el cual nos menciona que no encuentra el módulo. Para resolverlo, en el index tenemos que pasarle la ruta de una CDN, donde se encuentra alojada la librería. Con Alt más Z, podemos ver nuestro código en más de una línea. Vamos a agregar un script, este va a ser del tipo import map. Abrimos una llave y escribimos lo siguiente.
Desde este sitio vamos a importar la librería. También tenemos que importar los add-ons, que están en la siguiente ruta. Tenemos que tener cuidado en tipear de manera adecuada estas líneas. Guardamos, y el mensaje de error se elimina. Regresamos al main y vamos a empezar a tipear el código. ¿Qué necesitamos? Creamos una constante, que llamaremos escena. Ten cuidado que la palabra tree esté en mayúsculas y que la S después del punto también se mayúscula. Cerramos la sentencia con punto y coma. Vamos a validar que se haya cargado el módulo desde nuestra librería remota. Está cargada. Ahora vamos a crear una constante llamada cámara. Tipeamos. Vamos a pasarle a la cámara unos parámetros. La distancia focal. La relación del aspecto de la ventana. Tenemos que pasarle ahora la distancia mínima y máxima en la que va a renderizar la cámara.
El editor de código nos va dando información que podemos consultar. Guardamos, detectó un error. Lo corregimos. Creamos otra constante y tipeamos. Vamos a pasarle el tipo de renderizador. Tenemos que cuidar mucho nuestra sintaxis, para evitar los errores. Escribimos la siguiente línea, que nos va a servir para desplegar los elementos en el explorador. Te aviso que nos va a marcar un error, que inmediatamente vamos a corregir. Vamos a crear una función, donde le vamos a pasar los siguientes parámetros. Vamos a pasarle la escena y la cámara. Volvemos a guardar. Vamos a pasar la información al explorador por medio de este método. Ya se pintó en el explorador nuestra escena y no tenemos errores. Necesitamos una constante llamada geometría. Vamos a definir las medidas, una unidad en X,
una unidad en Y, una unidad en Z. Ahora el color de la geometría, por medio de un valor hexadecimal que va a ser el color rojo. Ahora vamos a crear un cubo, por medio de una malla, le vamos a pasar los parámetros de la geometría y del material. A la escena tengo que pasarle el cubo. Ya tenemos armada nuestra escena, pero se sigue viendo negro. La razón es que la ubicación del cubo y de la cámara son las mismas. Esto lo arreglamos si movemos el cubo o la cámara. Vamos a hacer esto último. En Z lo desplazamos 5 unidades. Ya podemos visualizar el cubo. En el índice eliminamos el H1. Nos regresamos al main. Para comprobar que el elemento dibujado en la pantalla es un cubo, por medio de la función animación vamos a rotar la geometría en el eje X y en el eje Y. Tenemos el cubo rotándose en 2 ejes. Ahora le vamos a quitar los márgenes perimetrales. Nos regresamos al index.
Vamos a generar un archivo CSS. Tipeamos lo siguiente. Guardamos. ¡Felicidades! Ya no tenemos márgenes y logramos desplegar un cubo en el explorador.